Bienvenidos a la clase número 20 de complemento del curso Matemática 1, impartida por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. Los contenidos que veremos en esta clase son fracciones parciales, ejemplos de fracciones parciales y la parte de ejercitación que queda para el alumno. Fracciones parciales. Como definición tenemos que una función racional es una función que se escribe como un cociente de polinomios, tal como aparece acá. Un polinomio dividido en un polinomio, un p sobre un q. Esta función racional vamos a decir que es una fracción propia si el grado del polinomio p, o sea, del numerador, es menor que el grado del polinomio q, del denominador. En caso contrario, vamos a decir que esta es una fracción impropia. Acá tenemos dos ejemplos y podemos notar que el primer caso es una fracción propia, ya que el numerador tiene grado 2 y el denominador tiene grado 3. O sea, el grado de arriba es menor que el grado de abajo. Del mismo modo, tenemos esta que aparece acá, una nueva fracción con numerador grado 2 y denominador grado 1. En este caso tenemos una fracción impropia, ya que el numerador tiene grado mayor que el denominador. Continuando con la definición, vamos a decir que toda fracción impropia se puede expresar utilizando la división que vimos en clases pasadas como la suma de un polinomio más una fracción propia. Esto es, si p partido en q es una fracción impropia, entonces p partido en q se puede escribir como un polinomio más una fracción propia. Acá en el ejemplo nos dicen, tenemos esta fracción impropia y al hacer la división nos quedaría este polinomio más esta fracción propia. Notemos que esto es una fracción propia ya que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. ¿De dónde aparecen estos números? Vamos a ver. Si estamos considerando la fracción, estamos haciendo una división, así que vamos a probar. Acá podríamos utilizar la división sintética o la otra división, la usual. En este caso vamos a utilizar la usual. Y nos dice, acá x por cuánto nos da 2x cuadrado por 2x, multiplicamos y restamos. Misma idea, x por cuánto nos da menos 4x y ahora multiplicamos. Y listo. ¿Qué nos quiere decir esto? Nuestro 2x al cuadrado más 5 es lo mismo que x más 2, 2x menos 4, más el resto 13. Esto es por el algoritmo de la división. Acá, por ejemplo, podríamos notar que si dividimos todo por x más 2, llegamos a este resultado. Llegamos aquí. 2x al cuadrado más 5 sobre x más 2 es lo mismo que. Y ahí está. Este es nuestro polinomio y esta es nuestra fracción propia. Teorema. Descomposición en fracciones parciales. Cualquier fracción propia p sobre q se puede descomponer en sumas de fracciones parciales del modo que sigue ahora. Vamos a indicar, son 4 posibilidades. Entonces, si tenemos una fracción p partido en q y el denominador q tiene factores lineales de la forma ax más b, no repetidos, entonces nuestra fracción parcial
va a tener en su denominador este número, este polinomio, ax más b, y en el numerador una constante. Así estamos convirtiendo esto a fracciones propias un poco más pequeñas. Ahora, si nuestro denominador q tiene un factor lineal ax más b repetido k veces, entonces nuestra descomposición en fracciones parciales va a tener esta forma. El ax más b que está repetido k veces lo vamos a anotar elevado a la 1, a la 2, a la 3, 4, 5, hasta llegar acá. Si tuviésemos ax más b elevado a 3, tendríamos que hacerlo 3 veces. Y en los numeradores siempre van números. ¿Por qué? Porque como es una fracción propia, necesitamos un grado menor que ax más b. La única posibilidad es que no tengamos x, solo tengamos un número. Ahora, si nuestro denominador q tiene factores cuadráticos irreducibles, de la forma ax cuadrado más bx más c, no repetidos, entonces la descomposición en fracciones parciales va a tener en el denominador esta cuadrática irreducible y en el numerador un grado menor, que sería una lineal. Entonces nuestra incógnita, nuestro numerador, ahora sería de la forma ax más b. Y siguiendo la misma idea de lo que vimos en los factores lineales, si ahora tenemos un cuadrático repetido k veces, entonces la descomposición sería en el denominador el cuadrático elevado a 1, a 2, a 3, a 4, hasta que lleguemos a acá. Si fuese elevado a 3, tendríamos tres fracciones, elevado a 1, elevado a 2 y elevado a 3. Y en el numerador, como necesitamos un grado menor, tenemos estos factores lineales. A1x más b1, A2x más b2 y así. Entonces, esta idea es la que nos dice cómo nosotros vamos a descomponer en fracciones parciales. Ahora, vamos a hacerlo paso a paso. Caso 1, tal como lo vimos antes. Si el denominador es producto de factores lineales distintos, entonces, si nuestro denominador de nuestra fracción propia es de la forma a1x más b1, a2x más b2 y así, vamos a separar en distintas fracciones con cada uno de estos denominadores, por separado. Y tal como vimos en los puntos anteriores, en el numerador deberían ir numeritos. Estos numeritos A1, A2, acá, nosotros los vamos a tener que descubrir. Vamos a hacer el ejemplo. El ejemplo 1. Entonces, para nuestro ejemplo 1 necesitamos que el denominador esté factorizado de esta forma. Así que lo vamos a factorizar al tiro. En este caso sería... Ahí está. Es una cuadrática, pueden identificar cuáles son sus raíces y factorizar. Entonces, en este caso tenemos que el denominador está compuesto por factores lineales que no se repiten, son los dos distintos. ¿Qué me dice esta idea? Me dice, vamos a descomponer esto en distintas fracciones, fracciones un poco más simples. Una de ellas va a tener un denominador x más 4 y la otra va a tener un denominador x menos 1. Arriba en los numeradores no sabemos cuáles son los números que van, así que les vamos a llamar A y B. ¿Qué es lo que pasa? Que estas fracciones son equivalentes. Así que si nosotros desarrollamos esta suma, deberíamos llegar a nuestra fracción original. Vamos a probar. Sumamos multiplicando cruzado. Y ahí está. Si notamos, los denominadores son iguales, así que necesitamos que los numeradores, la parte de arriba de la fracción, sean iguales.
Recuerden que solamente sumamos esta fracción para intentar llegar a la fracción original. Así vamos a descubrir nuestros números a y b. Solo vamos a igualar los numeradores ya que los denominadores ya son iguales. Y vamos a desarrollar. Acá vamos a factorizar x por a más b y el resto. Como tenemos dos polinomios y son iguales, por esta igualdad, necesitamos que este paréntesis que está acá sea igual a 7. Así el que acompaña al x es igual al que acompaña al x acá. Y el término libre de x debería ser igual a 3 por el 3 que tenemos acá a la izquierda. Con esto nosotros podemos hacer un sistema de ecuaciones. Sabemos que a más b es igual a 7 y 4b menos a es igual a 3. Existen distintas formas de resolver esto, esta es solo una. Pero es útil para todos los casos, por eso la utilizamos. Entonces, acá si yo sumo hacia abajo me va a quedar b vale 2. Y si b vale 2, a necesariamente vale 5. Esto lo podemos obtener directamente de la primera ecuación. Y listo, tenemos nuestros valores a y b. Vamos a decir que nuestra fracción ya ahí está. Nuestra fracción original es igual a estas dos fracciones más pequeñas, nuestras fracciones parciales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos transformando una fracción grande en dos fracciones pequeñas que nos pueden ayudar en ciertos cálculos. El ejercicio 2 se hace de la misma forma. Recuerden factorizar el denominador y de ahí en adelante trabajar esta idea o esta que aparece acá. Caso 2. El denominador q ahora es producto de factores lineales pero repetidos. Ojo que podemos tener combinación caso 1, caso 2, o sea, factores lineales simples y factores lineales repetidos. Si tenemos nuestro factor lineal repetido k veces, vamos a tener que hacer k fracciones. Cada una de ellas elevado a 1, a 2, a 3, hasta llegar a k. Considerando que los numeradores van a ser constantes. Notamos acá que nos vamos a fijar solamente en lo que está dentro del paréntesis. No importa que este polinomio esté elevado a la k. Vamos a pensar lo que está dentro del paréntesis como un factor lineal y por eso en el numerador va un número. Vamos a probar con nuestro ejemplo 1. Como ya está factorizado, solamente vamos a transformarlo a nuestras fracciones parciales. Acá notamos que tenemos una mezcla entre un caso 1, el x solito, y un caso 2 porque tenemos un lineal repetido dos veces. Así que nos va a quedar un denominador x del caso 1 y dos denominadores de nuestro caso 2. ¿Por qué? Porque como estaba elevado al cuadrado, este denominador nos va a entregar dos fracciones. Como los denominadores, o dentro de los paréntesis de ellos, son factores lineales, arriba vamos a poner letras que simbolizan números. Y tenemos que determinar nuestros números. Entonces, en el caso previo, desarrollamos nuestra fracción del lado derecho. En este caso vamos a hacer algo parecido, pero no igual. Vamos a multiplicar por el denominador de la fracción original. Entonces, multiplicando por el denominador de la fracción original, vamos a tener
Ahí estamos. Vamos a desarrollar el lado derecho para después igualar nuestros polinomios. Entonces sería, después de desarrollar, vamos a factorizar. Si nosotros multiplicáramos a por cada uno de estos y b por cada uno de estos, y luego factorizáramos, obtendríamos. Y listo. Tenemos nuestro polinomio. Acá notamos. Como nuestros polinomios deberían ser iguales, este paréntesis debería ser 5. Este debería ser menos 36. Y por último, el término libre debería ser 48. Estos números yo los saco de este polinomio que aparece acá a la izquierda. Como el x al cuadrado va acompañado por un 5, este x cuadrado debería ir acompañado por un 5. Como el término libre es 48, acá lo único que no tiene x también debería ser 48. Lo mismo con nuestro término del medio. De acá podemos hacer un sistema de ecuaciones o podemos desarrollar de forma inmediata. Por ejemplo, podemos obtener acá que el a vale 3. Eso lo obtuvimos del último término. 16 por 3 nos va a dar 48. Como a vale 3, más b tiene que valer 5, necesariamente b vale 2. Tenemos a, tenemos b, solo de acá. Y con esto ya podemos obtener nuestro valor c, porque tenemos menos 8 veces el a, que vale 3, menos 4 veces el b, que vale 2, más c nos debería dar menos 36. Y con esto ya tenemos que nuestro c vale menos 4. Y listo. Ahora podemos decir que nuestra fracción original va a ser de la forma. Y listo. El ejemplo 2 nuevamente queda de tarea. Pero acá vamos a dar una pista. Ya está factorizado el denominador y recordemos que de este primer término x más 4 al cuadrado nos deberían salir dos fracciones. Más de este otro término, x menos 1 al cuadrado, también nos deberían salir dos fracciones. Así que en total vamos a tener 4 fracciones. Caso 3. Nuestro denominador q ahora contiene factores cuadráticos irreducibles, pero ninguno repetido. Ojo que esto es como nuestro caso 1, pero aplicado a factores cuadráticos irreducibles. Entonces, tener factores cuadráticos no repetidos con discriminante menor que 0, o sea que no se pueden seguir factorizando, nos va a llevar a hacer una fracción parcial de la forma. Denominador nuestro factor cuadrático y en el numerador un grado menor, o sea, un factor lineal que nosotros no sabemos cuál es y vamos a tener que descubrirlo. Vamos a ver nuestro ejemplo 1. Ojo que acá nuestro ejemplo es un polinomio cúbico que deberíamos factorizarlo. Cuando yo lo factorizo, nos quedaría algo de la forma. Ahí está. ¿Cómo llegué a esto? Bueno, pueden probar. Hace una clase o dos clases vimos cómo encontrar soluciones de polinomios. Del mismo modo, yo descubrí que menos 2 era una solución y pude factorizarlo. ¿Cómo lo factoricé? Dividiendo. Nuestro polinomio original lo dividí por x más 2.
Al dividir me dio resto 0 y este es el cociente. Así que con esto ya factorizado notamos que nuestro polinomio cuadrático que está acá en el denominador tiene discriminante menor a 0. Nuestro b cuadrado menos 4ac nos va a dar 4 menos 12, que es menor que 0. Así que este no lo podemos seguir reduciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora cuando nosotros pasamos esto a fracciones parciales, de acuerdo a nuestro caso 1, vamos a tener nuestro x más 2 y el caso 3 me dice que también vamos a tener esta cuadrática. El caso 1 me dijo, cuando tenemos un factor lineal, arriba va un numerito. Y cuando tenemos un caso cuadrático, caso 3, cuando tenemos un denominador cuadrático en el caso 3, vamos a tener un factor lineal acá. En este caso ya tengo ocupada la A, así que bx más c. Y así se va a descomponer esta fracción grande en dos fracciones más pequeñas. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que antes. Vamos a multiplicar por el denominador original, este. Voy a escribirlo abajo por espacio. Y ahí está. Luego de multiplicar por nuestro denominador original, que sería lo mismo que acá multiplicar cruzado o sumar multiplicando cruzado y desarrollar, vamos a llegar a, ahí está. Vamos a desarrollar el lado derecho. Ahí está. Quedé un poco apretada, pero recuerden que lo que hicimos fue ir multiplicando. El b con esos y el c también. Acá ya vamos a factorizar. Y acá tenemos, acompañando al x cuadrado debería ser un 4, acompañando al x solito un menos 8 y como término libre un 1. Y acá nuevamente podríamos hacer un sistema de ecuaciones. Recuerden, en esta parte podemos resolverlo de distintas formas, o haciendo un sistema de ecuaciones si no lo veo de forma directa, o como lo hicimos en el caso anterior, solo despejando uno a uno los valores. Así que acá tenemos a más b vale 4, de nuestra primera ecuación voy a despejar el valor de b. De la tercera voy a despejar c. Y estos dos valores b y c los voy a reemplazar en la ecuación del medio. Voy a multiplicar todo por 2 para sacar este denominador. Y ahora solo nos queda desarrollar. Acá tenemos que A vale 3, si A vale 3, B vale 1 y nos quedaría C. 1 menos 9 menos 8 sobre 2 menos 4. Y listo. Solo tenemos que escribir la conclusión. Y ahí la tenemos. Entonces, esta fracción
de nuestro ejemplo 1 se escribe como dos fracciones más pequeñas. El ejemplo 2 queda de tarea. Nuevamente, la factorización sería, podemos factorizar por x por x cuadrado más 4, y sabemos que x cuadrado más 4 es una cuadrática irreducible. Así que se va a repetir algo de este estilo. Una fracción con el caso 1 y otra fracción con nuestro nuevo caso 3. Caso 4 y último, nuestro denominador q contiene un factor cuadrático irreducible repetido. En este caso, como en nuestro caso 2, ahora con una cuadrática, nos dice, si tenemos un factor cuadrático repetido k veces, 2, 3, 4 veces, entonces nuestras fracciones parciales van a ser del estilo la cuadrática elevada a 1, elevada a 2, a 3, hasta llegar acá. Y tal como lo hicimos en el caso 2, nos fijamos dentro del paréntesis, es una cuadrática irreducible, así que en el numerador debería ir un grado menor, o sea, una lineal. Y cada una de estas a y b, a sub i y b sub i, son incógnitas que vamos a tener que encontrar. Vamos a hacer nuestro ejemplo. Entonces, notemos que acá tenemos un factor cuadrático irreducible, x cuadrado más 1 no tiene solución en los reales, y está elevado al cuadrado, así que nos va a entregar dos fracciones. Además de este x que está aquí solito, que sería como un caso 1. Entonces, las fracciones nos deberían quedar del estilo. Caso 1, solo un número. Este sería nuestro caso 4, que es una cuadrática, así que arriba va una línea. Lo mismo acá. Ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por el denominador original. Ahí estamos. Vamos a desarrollar nuestro lado derecho. Yo voy a correr la igualdad un poco más acá. Ahí está nuestro desarrollo. Ahora a factorizar. Con x a la cuarta. Tenemos un a y un b. Con x al cubo tenemos solamente un c. Con x al cuadrado tenemos 2a, tenemos b y tenemos d. Con x solito tenemos un c y un e. Y como término libre, sin x solo tenemos a. Entonces, recordamos, vamos a ir igualando. X a la cuarta en esta expresión no hay, así que debería ser 0. De x al cubo tenemos un menos 1, x al cuadrado tenemos 2, x solito también tenemos un menos 1 y el término libre sería 1. De acá es fácil ver que el a vale 1, el c vale menos 1 y esos son los principales.
Después, por ejemplo, de este x a la cuarta. Si a vale 1, necesariamente b tiene que valer menos 1. No queda otra posibilidad. Así nos va a dar 0. Además, si c vale menos 1, el e necesariamente vale 0. Y por último nos falta el d, que lo vamos a obtener de acá, del x al cuadrado. Y tenemos 2 veces el a, 2 veces el 1, más el b sería menos 1, más d nos tiene que dar 2. 2 menos 1, así que acá tenemos que d vale 1. Y listo, tenemos todos nuestros valores. Entonces, nuestra fracción original ahora sería de la forma a sobre x menos x más c menos 1 de una x más e sería más 0. Y listo. Entonces, esta fracción grande ahora la escribimos como 3 fracciones un poco más pequeñas. Y por último, la parte de ejercitación que queda como práctica.